están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta vía pública de día martes con bastantes temas y hoy nos vamos a enfocar en lo internacional. Y además vamos a partir con una imagen que viene de bastante lejos, desde Tailandia. Nos tuvo los nervios bien de punta muchos días, pero salió la operación casi limpia. Vamos a decir casi que uno de los hombres que trabajaba, uno de los especialistas que trabajaba antes de lograr el rescate de los niños, bueno, un experto además, murió. Pero los dos niños y el profesor que estaba en esta caverna salieron muy bien. Fueron 17 días atrapados y arduas jornadas de rescate. Las autoridades y especialistas de Tailandia lograron entonces salvar a todas las personas que estaban, el entrenador, los niños, al interior de esta cueva. Luego de que una tormenta inundara de manera inesperada el acceso a una de las cuevas y les impidió salir. Fueron cerca de 18 buzos especializados de la Marina tailandesa y de distintas nacionalidades los que participaron, además de otra decena de funcionarios de diversos organismos encargados de este maravilloso y milagroso rescate. Los niños que fueron salvados se encuentran en cuarentena en el hospital a la espera de ver si contrajeron alguna infección. No me consta, pero leí por ahí que se habían invitado a la final del Campeonato Mundial de la FIFA, que se juega en Moscú, pero las razones de salud, las razones de precaución les impidieron a estos niños pasar del cautiverio, quizás un sueño. Niños futbolistas, es toda la gracia, pero más de cuidarlos, que lo vean por tele ahora y ya habrá algún momento, por ejemplo, en ganar a la Católica aquí a San Carlos de Apoquindo, que es similar. No es el único tema que tenemos hoy. No se rían, muchachos, no se rían. Un juez de segunda instancia canceló el domingo una orden de liberar al expresidente Lula Inácio da Silva, que se encuentra preso, usted sabe, por un caso de corrupción, de condenas. Bueno, en medio de la controversia pública, la exmandataria chilena, Michelle Bachelet, se adhirió a una carta de apoyo de distintos personeros, fundamentalmente de su partido, que firmaron con el fin de que Lula da Silva pueda inscribir su candidatura a la presidencia. Esta noche, vía pública, conversaremos con el diputado Guillermo Ramírez, el ex embajador de Chile en Brasil, Jaime Gazemuri. Y los queremos invitar a contestar la pregunta que todos los días les hacemos. Nos sentamos en nuestra pantalla a aparecer la pregunta. Ahí, 1, 2, 3, pum. ¿Crees que el ex mandatario brasileño Lula da Silva debería volver a ser candidato presidencial? ¿Sí o no? Es re simple. Participe. Vamos a hacer una pausa. Volvemos a la mesa del debate. Los invitamos a citar por esta, nuestra vía pública. Siempre nos ha dicho que lo importante de la vida es hacer que... Los invitamos a hablar esta noche de Brasil. ¿Por qué? Bueno, este fin de semana, de manera bastante sorpresiva, aparentemente, al menos así nos enteramos aquí, y lo que podemos leer en las versiones de prensa, un juez que estaba de turno tramitó muy rápidamente una vez para conseguir que Lula da Silva, que está preso con una condena, está condenado, no está con una acción preventiva, está con una condena y tiene otras investigaciones por casos de corrupción, y pudiera ser inscrito en las elecciones presidenciales. Es el candidato del Partido de los Trabajadores que encabeza todas las encuestas. Y bueno, y se armó la que usted se podrá imaginar, porque este es un juez que aparentemente no tenía las competencias, según sus rivales dentro del Poder Judicial en Brasil, las competencias para dar este permiso. Se retrotrajo la medida en todo caso, Lula sigue preso, no está para nada claro si va a poder o no formar parte de la papeleta. El 15 de agosto entiendo que es el plazo final de inscribir la candidatura de Lula. Ya, eso pasó en Brasil, pero hay una patita chilena en este caso. La patita chilena es que algunos militantes, dirigentes del Partido Socialista armaron una carta justamente en apoyo a Lula. Dicen que el organizador es un ex embajador chileno allí, que está en Chile y que está aquí en la mesa de vía pública, Jaime Gazemuri, ex senador socialista. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. José Matías, muchas gracias por la invitación. Pero por favor, también nos acompaña el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado UDI, Guillermo, muy buenas noches, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a esta nueva vía pública. Sí, pues esta vía pública donde transitamos en el debate, en la conversación y en el análisis. Échale, a correr la pelotita. Jaime Gazemuri vivió 4 años en Brasil, conoce la realidad brasilera. ¿Es cierto que usted fue quien coordinó, armó y diligenció la carta? No, digamos que fui uno de los que tomó esta iniciativa. ¿Y usted llamó a la presidenta Bachelet para pedirle que firmara? Le mandé a la presidenta Bachelet el texto y la presidenta Bachelet... ¿Le hizo correcciones? No. Ella dijo, Okay. A esta voy. ¿Sí? Sí. Mira, la verdad es que lo hicimos solamente una corrección. No es un grupo de personeros del Partido Socialista, sino que es bastante más amplio. Mayoritariamente son 46 personas. Son 46 personas, hay gente de diputados de Revolución Democrática. Sí, tiene razón. Está Boric, Boric no es Revolución Democrática. Está Jackson. Autónomo, está Jackson. Sí. Socialistas, y escribió poco antes que diéramos a conocer la declaración del senador Cunchumilla. 4 ex embajadores en Brasil.
artistas, la escritora Marcela Serrano, Tita Parra, su madre, en fin, un conjunto muy amplio, 2 premios nacionales de ciencia y de No es humanidades. contraproducente cuando en toda América se está discutiendo la corrupción, que hay un presidente que está preso por corrupción y que los políticos pidan de alguna manera su liberación. No, o sea, porque aquí se nos ha atacado muchísimo. Estos 2 días realmente ha sido muy impresionante, digamos, la cantidad de argumentos que se han dado, la mayoría de ellos completamente desinformados y falsos. Decimos expresamente, Brasil debe emprender un proceso que suprima las raíces estructurales de la corrupción, que derivan de la fragmentación y clientelismo de su sistema de partidos políticos. Simultáneamente, luego de un juzgamiento riguroso, sometido a las normas del debido proceso, los responsables deben enfrentar las sanciones que correspondan. ¿Y Lula no es responsable? Lula es jurídicamente inocente. La Constitución brasileña, como todo Estado de Derecho, el diputado debe saber de eso, solo es culpable quien es condenado después de la última apelación. Así es. Mientras no es inocente. Entonces estamos defendiendo a un inocente, no un culpable ni un corrupto, que tiene una primera sanción, Condena. tiene una primera condena, pero tiene 2 instancias de apelación. El Consejo Superior de la Justicia y el Tribunal Supremo Federal. Mientras, la Constitución es clarísima, artículo 5, nadie será considerado culpable hasta la firmeza de la sentencia penal condenatoria. O sea, nadie es culpable hasta que no vaya a última instancia. ¿Esto en Chile es igual? ¿Usted fue senador tantos años? En Chile Si nadie... tengo una condena, ¿no soy culpable todavía? No, usted es culpable en última instancia, cuando va a la última instancia, o corte de apelaciones, o cuando corresponde al tribunal, la Corte Suprema. A ver, Guillermo Ramírez. Eso es evidente. La Constitución brasilera es clarísima. Guillermo Ramírez. El procedimiento chileno también. Yo me alegro que Jaime apele a la Constitución de Brasil, porque la misma Constitución de Brasil la dice que en caso de condena en segunda instancia, la persona ya no puede ser candidata. Y esa es ley de Lula. Y eso está no es la Constitución, diputado. Está bien. Es una ley. Esa es la sí. Constitución. Está bien. Esa es la ley Pero ficha. esa ley- Esa es la ley estamos ficha hablando de limpia, que es una ley del gobierno de Lula. Guillermo Ramírez. La originalidad, por decirlo de alguna manera, de la legislación brasileña es que, como muy bien decía Jaime, ya hay, digámoslo de esta manera, 2 apelaciones. Aquí en Chile hay una. Siempre después caben distintos recursos en la Corte Suprema, casación, quejas, lo que sea. Pero aquí en rigor son solamente una apelación, allá son 2. Ahora, cuando una persona la condena, la persona apela a un fallo, pero el fallo es condenatorio y por lo tanto la persona se presume que es culpable. Se presume inocente. Perdón, diputado, No. se presume inocente, se presume inocencia Razón. hasta que no hay la última condena. No, Eso, lo que no obvio. hay que mezclar 2 cosas. Que no Una nos habrían cosa- apelaciones, Una cosa es la Matías. culpabilidad y otra cosa es la cosa juzgada. Tú tienes razón cuando dices no hay cosa juzgada. La sentencia no está firme y ejecutoriada porque quedan recursos pendientes. Pero la persona está condenada. Tanto es así que en cualquier parte del mundo, mientras alguien apela a un fallo, está cumpliendo la condena. Si hubiera una presunción de inocencia, esa persona estaría apelando desde su casa. Entonces, ahora, acá no hay solamente un tema... Se apela desde la casa, pues, diputado. No, pero si Lula en Se la casa... puede si Lula- apelar de la casa, pero ¿por qué está preso Lula? Porque hay una interpretación que está muy discutida, tan discutida es que 2 jueces de la misma instancia determinaron cosas completamente distintas el domingo. Porque hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo, que se dio por un voto que se puede caer mañana, de que se puede empezar a sufrir condena en la segunda, o sea, prisión en la segunda apelación. Y es tremendamente discutible. A ver, Jaime... Entonces, pero el tema de inocencia, el tema jurídico, el tema jurídico de inocencia de Lula, yo quiero defenderlo con mucha fuerza aquí, porque ha argumentado un argumento que no existe derecho. Ya, pero es que tiene su punto. Aquí no- Entonces yo me siento ofendido que me digan que estoy defendiendo corruptos. Lo que pasa No es posible, no, que pues. es muy importante establecer algo como un principio básico porque si no vamos a estar nunca de acuerdo. Aquí los que dicen lo que es justo y justo, los que dicen el derecho son los tribunales. Los tribunales en Brasil se han pronunciado. Primero el juez Moro encontró culpable a Lula Silva, primero por corrupción pasiva, que es la contraparte del soborno, el que recibe el dinero, corrupción pasiva, y de lavado de dinero. Lo encontraron culpable del triplex, departamento de lujo en Sao Paulo, que él recibió de parte de OAS, esta constructora que ha contaminado toda, por favores políticos prestados a la constructora cuando él era presidente de Brasil. El juez Moro le dio una condena de 9 años. Y luego en un tribunal de segunda instancia, que es colegiado porque son 3 jueces, le aumentaron la pena a 12 años y 1 mes. Ahora, en Brasil, en este minuto, están de vacaciones. De hecho, Fue un fin de semana largo. fin de semana largo, el juez que llevaba la causa está de vacaciones en Portugal. Y a gallo y medianoche el domingo, un juez que
después apareció en los medios que había sido militante del Partido de los Trabajadores entre el 91 y el 2010, que estaba en el gobierno de Lula, aprovecha que es el juez de turno para coger un habeas corpus y ordenar la liberación de Lula. Otro juez, la misma categoría, el que estaba a cargo del el proceso, el segundo instancia dice no, revierte la decisión, se produce ahí una contienda de competencia y el presidente del tribunal es el que salga y zanja diciendo que Lula debe quedarse en la cárcel. Tanto así que hoy día, ante el Consejo Nacional de Justicia de Brasil, 100 fiscales presentaron una denuncia contra el juez que ordenó la liberación de Lula porque dicen que está haciendo activismo judicial y porque atenta contra los principios del Estado de Derecho lo que él hizo. Cosa que es insólita. O sea, insisto, se es inocente hasta que no haya sentencia firme. Segundo, Lula no ha perdido derechos políticos. Su tema de la prisión no. Ser inscrita la candidatura de Lula el 15 de agosto. ¿Es una declaración de intenciones? No, es un derecho, porque no ha perdido derechos políticos. No, porque no tiene condena. Pero después la declara. No tiene condena firme. Como no tiene condena firme, presunción de inocencia. Y como es jurídicamente inocente, puede ser inscrita su candidatura. Que va a tener que ser resuelta su inscripción final. ¿Cuál es el punto de la carta? Si igual puede inscribir su candidatura. No, el punto de la carta es que todo se haga de manera. Primero, que consideramos que el hecho de que Lula esté en prisión no puede hacer campaña. Evidente, hay tema también con la soberanía popular. Porque al final, mira, el tema es el tema jurídico. O sea, nos estamos defendiendo un culpable, estamos defendiendo la corrupción, como se ha dicho aquí. Estamos defendiendo a alguien que no ha sido condenado finalmente. Lo dice hasta el Mercurio. El Mercurio nos ataca, al final insta al Poder Judicial que resuelva luego si Lula es culpable o no. Bueno, hoy día. Los tiempos judiciales. El Mercurio. El Financial Times dice que la evidencia contra Lula del tema del triple no resiste el estar de ningún tribunal americano. Porque el famoso departamento ni fue de Lula. ¿Sabes lo que pasa? Ni lo ocupó Lula, ni su familia. Ahora, entiendo, Jaime, que son 12 investigaciones. No, hay varias, pero esta es la que está jugada. Sí, señor. Sobre esto estamos hablando. Yo no podía creer, cuando veo al fiscal Dañalol, que fue el que presentó, digamos, ante Moro la acusación. El fiscal dice en televisión, no tengo pruebas, tengo convicciones. Los fiscales no están para tener convicciones. Guillermo Ramírez. Los ciudadanos tenemos convicciones. Los fiscales tienen que presentar pruebas. Toda la argumentación del arte de lo que está haciendo ahora el ex embajador en Brasil, Jaime Gasmuri, se sostiene sobre una premisa falsa, que es que en Brasil las instituciones no funcionan, que no hay Estado de Derecho. Los tribunales no tienen ni idea de lo que están haciendo, que están haciendo algo que es ilegal, que no están respetando la Constitución. Entonces, lo que está haciendo ese embajador Jaime Gasmuri, y esa es la gravedad de la carta porque la firma una expresidenta de la República, es decir, ustedes en Brasil tienen un Estado que no es de derecho. O sea, no tienen Estado de Derecho, para ser preciso. Y las instituciones allá no funcionan. Y eso es gravísimo. Estamos hablando, para poner el contexto, que no toda la gente puede que sepa esto. El juez Moro, que fue el que condenó en primera instancia a Lula Silva, fue el que metió en la cárcel a Batista y fue el que metió en la cárcel a Odebrecht. A Batista no, pero da lo mismo. Bueno, otro... pero el juez estrella anticorrupción, el caso Lavallato, Dirceu. Lo que quiero decir es que es un juez que ha puesto, si no a los más ricos, a algunos de los más ricos de Brasil en la cárcel. Entonces, acá además hay una polaridad absoluta, porque el mismo día, y estas son las cosas que ocurren en política, que es uno dice, el guión lo vio Dios, porque uno dice, el mismo día que se anuncia que se va a presentar esta carta y que se le entrega, si no me equivoco, al embajador de Brasil en Chile, se presenta ante la Corte Suprema en Chile una solicitud contra el fiscal Abbott, porque dice que está instalando una doctrina de la impunidad. Entonces, por un lado a un juez se dice que no te preso a nadie y por otro lado se está empleando una... No son los mismos. No hagan comparación. Boric es el único que tengo en la cabeza que es el único. Si no me equivoco, firmó la carta. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No hagamos aquí de política una conspiración macabra. No, sino una conspiración. Estoy hablando de que hay consecuencia entre, por un lado, decir, usted pidió su destitución porque usted está haciendo la pega y al juez que está haciendo la pega se le pide que excarcelen a una persona que está condenada en 2 instancias por corrupción. No hemos dicho, no está escrito que no hay Estado de Derecho en Brasil. Todos los ciudadanos brasileños y del mundo tienen derecho a opinar sobre los juicios. Meterse en la Corte Suprema o en el Poder Judicial brasileño es bien delicado. Yo sé, pero además la presidenta Bachelet. De acuerdo, pero tiene todo el derecho la presidenta Bachelet a hacer un punto, porque lo que nos preocupa fundamentalmente son, primero, el Estado de Derecho en Brasil y segundo, la democracia brasileña, que ha sufrido una crisis de 2 años brutal, después del tratamiento de Dilma Rousseff, que fue muy discutido también,
La opinión del gobierno chileno fue que se habían seguido todos los procedimientos jurídicos y por tanto seguimos manteniendo obviamente relaciones con el presidente Temer, como no lo hicimos con Zelaya cuando el golpe de Honduras, porque es una situación distinta, pero lo que hay que decir es que la legitimidad de ese colocamiento desde el punto de vista formal y político fue discutida en Brasil. Brasil tiene un gobierno que tiene una pasión, en Brasil dicen del margen de error, 3%. Sí. Y con un sistema político muy fragilizado. Jaime, ¿cuánto de esa fragilización es culpa del PT o de Lula, de Dilma y toda la trama de corrupción? Yo diría que de Lula mucho menos. Jaime, ¿le parece extraño? Que la carta se atreven a decir de que si Lula no es candidato, lo dice, pero dice la elección no va a ser legítima. No, va a tener problemas. Porque yo digo Va a tener un problema porque otro problema siguiente. O sea, aquí hay, a nuestro juicio, a juicio de muchos brasileños, a juicio de muchos jurisconsultos de todo el mundo, de distinta orientación política. Este no es un tema de los izquierdistas, como dicen, este es un tema de los demócratas de América Latina. Resulta que Lula, si hoy día fuera la elección, gana primera vuelta por más de 20 puntos. Eso no es un argumento. ¿No? Sí, es un argumento cuando no hay un tema de cosas juzgadas. Por supuesto que no es un argumento. Cuando es inocente, porque todavía no termina el proceso. ¿Por qué no es un argumento, Guillermo? Porque por una razón muy y en sencilla. en segunda vuelta gana por 20 puntos a todos sus contrincantes. Ya, pero él dice que ese no es un argumento. ¿Por qué, Guillermo Es un Ramírez? argumento de gobernabilidad, soberanía popular. Y hace 350 años, un señor que se llama Montesquieu dice que las personas que tienen poder, por definición, buscan más poder, hasta ojalá el poder absoluto, y que para que eso no ocurra, hay que ponerle límite al poder. Ahora, como una persona no poderosa no le puede poner límite a una persona poderosa, él dice que hay que dividirse los poderes y entre ellos ese límite. Y entonces él divide el poder ejecutivo, del legislativo, del judicial. Entonces tú me estás dando un argumento que es político para determinar una situación que es judicial. Si la razón por la cual él puede ser candidato es una razón judicial. Y tú lo que estás diciendo es que por consideraciones políticas, justamente ese es el punto, que el que tiene todo el poder político no haga lo que quiera. No me entienda mal. Agradezco la clase de Derecho Constitucional y de la, no es Derecho Constitucional, pero está de bien. la doctrina de Montesquieu, en cual se basa el Derecho Constitucional. Nosotros no estamos llamando la insurrección en Brasil. No se ha dicho eso. Nosotros estamos demandando que el sistema judicial brasileño, el sistema judicial de Brasil... ¿Le mandan la plana un poco al sistema judicial brasileño? No, le estamos pidiendo a las instancias que no sean producidos. Jaime, hay porque reglas. Todo esto, mira, a mí no me extrañaría. extrañaría. Pasando por encima de esos límites. No, el derecho a opinar sobre temas que afectan a la democracia en América Latina es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Tenemos todos los ciudadanos. No es una gestión, es una declaración. Es una solicitud a la justicia brasileña. No hemos hecho ninguna, es una opinión. Es una solicitud. Es una opinión. Le pedimos a los tribunales que... Demandamos a los tribunales. ¿Cuál es la diferencia? A los tribunales. Estamos reconocemos la división de poder. Yo le pido que sea preciso. Porque él dice, yo tengo que ser preciso, porque él dice que es una opinión. Digamos las cosas como son. La carta no es opinión. Mira, ¿cómo que no es opinión? Acá algo que está claro. Sobre el tema de fondo, de si Lula puede o no ser candidato, si está bien o juzgado. Apelamos. Hay que leer las cosas. Pero el tema de fondo es, por lo menos miramos la perspectiva ética, de la perspectiva de la potencia. El presidente de un país no puede pedirle a la justicia de otro país, que es, porque no estamos hablando aquí de Venezuela, en donde está completamente cooptado el poder judicial, justamente ahí no están los límites de Montesquieu. En Brasil hay Estado de Derecho y lo que hacen es pedirle a un poder autónomo. Eso le enmiendan la plana. No estamos enmendando plana a nadie. A nadie. Aquí, presidentes del mundo hablan de los otros gobiernos a da la gana. Y nadie reclama. Con lo de Venezuela, yo tampoco soy partidario del régimen de Venezuela. Pero si el senador quiere defender a Venezuela, está su derecho y si los otros, etcétera. Entonces, aquí apelamos al Poder Judicial, no demandamos al Poder Judicial. Apelamos por la preocupación que tenemos como latinoamericanos, que si hay una mala resolución de la crisis política grave que tiene Brasil. ¿No es una presión al sistema judicial? No, es decirle, este señor si pierde... presión? Pregúntale. Sí. Pero señor, el que esté en el limbo. Jaime, el que esté la presidenta Bachelet, el que esté el presidente actual del Senado chileno, el que haya ex embajadores, que yo le diga, si ustedes no permiten que este señor sea presidente, va a quedar la escoba. No decimos que va a quedar la escoba. Imagínate cómo nos tomaríamos... Advertimos. ¿No presión eso? No, es una opinión. Aquí... O sea, no, aquí todo el mundo puede tener opinión sobre escala o sobre... Eso no es presionar. O sea, Lo otro es pensar que el Poder Judicial actúa en el aire. Los jueces van a tener que resolver. Eso es evidente. Pero nosotros tenemos derecho
Y yo siento la obligación. ¿Tienes el derecho? Yo sí tengo el derecho de opinión que me garantiza la Constitución chilena. ¿A ti te parece? Y todas las constituciones. ¿A ti te parece? Y que no me venga el ministro a dar lecciones de prudencia. El ministro del El Canciller. ministro Canciller aquí, que sea prudente. Yo encuentro esto es lo más prudente que hay. O sea, ¿a ti te parece Yo que ministro, AMLO ya que el ministro me da consejos sociales abiertos ¿Cómo, en cómo? Chile? No les escuché porque hablaron juntos. No, yo sé preguntarle, si tú estarías, ¿a ti te parece que Andrés Manuel López Obrador tiene el derecho de empezar a hacer solicitudes a través del embajador de Chile en México acerca de procesos judiciales plenos abiertos? Eso sería imprudente. Y lo de ustedes no yo no soy embajador en Brasil. Pero si la carta, con todo respeto, la carta tiene mucho efecto, no porque la hayas firmado tú, sino porque la presidenta Bachelet, digo con respeto. Obvio que tiene expresidente, son ciudadanos que tienen opinión política. Vos una pregunta. Ahora, ¿tiene peso? Sí tiene peso, porque... ¿Por qué no yo está- espero tenga peso. O sea, porque esa expresa opinión... O sea, Andrés Manuel López Obrador puede hacer eso y empezar a hablar sobre casos judiciales abiertos en Chile. Si la Constitución puede hacerlo, a mí no me parecería que lo hicimos presidente. Tú acabas de decir que es imprudente, ¿por qué usted no es imprudente? No, porque no soy presidente. Ya, Y Jaime ahora Soy un Gamuri, ciudadano. le pregunto, Y mientras Michelle habla- Bachelet no es presidente. Ya tampoco. Bueno, pero es presidente electo. Es Bueno, presidente AMLO electo. tampoco, si te atrapaste los dedos. ¿Por qué no está Ricardo Lagos en esta lista de firmantes? No estaba en Chile, Ricardo... Pero con un email, un WhatsApp, No, no es Ricardo difícil. Lagos había firmado ya una declaración con los ¿Pidieron la presidentes, firma a etcétera. Ricardo Lagos? Yo se la pedí. ¿Y por qué se la pidió a Bachelet y no a Lagos? Porque Lagos estaba afuera y porque Lagos había hecho una declaración sobre... Pero consigo en WhatsApp. la misma tema. ¿Y usted cree que Lagos hubiera firmado esta carta? Sí, sin duda ninguna. Duda ninguna. Bueno, nos deja abierto el espacio para que... Pregúnteselo a él. No, por supuesto. Si usted me pregunta a mí, yo digo, no tengo duda. Si ustedes le querían conseguir peso, ¿por qué se consiguieron el WhatsApp o el mail y le envían? Porque nos pareció que, en fin... Con Bachelet estaba. Oye, no, o sea... no caben los dos en la misma carta? Caben completamente, pues, Matías, por Le pregunto, favor. le Sí, pregunto. porque, mira, Ricardo Lagos firmó una cosa que... Esa sí que fue más complicada incluso que esta declaración. Por eso digo, Lagos apoyó a Ricardo Lula. Lagos salió criticando directamente una resolución del Tribunal Supremo de Brasil. Bachelet Y lo va a hizo a Brasil título ahora. personal. Jaime, Bachelet va a Brasil ahora, una reunión de otro ámbito. ¿Va a visitar a Lula en la cárcel? No tengo idea, Matías. El ¿Y qué programa, cree? el programa Sería- de a propósito- el programa de la presidenta Bachelet A maneja la propósito, presidenta Bachelet y su equipo. ¿sería prudente? Sería legítimo. No, prudente. Es que, increíble. Sí. Sí. Pues yo creo que la prudencia, al contrario de lo que dicen algunos señores aquí en Chile, la prudencia creo yo que es hacer todo lo posible para que la democracia brasileña surja fortalecida. Y yo creo que si hay una elección donde sin sentencia final al presidente Lula, Jaime, no con va al esto presidente Lula, ese- eso va a tener un tema, va a seguir fracturando ese país, Matías, que es muy importante en América Latina, es muy importante en el mundo. Ahora cierra Pero la preocupación es la democracia. Ese paternalismo acerca del estado de la democracia brasileña, que nosotros estamos haciendo para ayudarlo, me parece inaceptable en un país que es una democracia plena, tiene estado de derecho, tiene tribunales que funcionan, que son independientes, que tienen leyes, que tiene una constitución que se respeta. Ningún país extranjero, ninguna autoridad de otros países, porque acá está el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, tienen el derecho de ir y pedirle a un tribunal extranjero que haga tal o cual cosa respecto a un proceso judicial, como el mismo Jaime ha reconocido, que está abierto. Una diferencia esto profunda. al final nota una cosa que nadie profunda dice que es muy diferencia. sencilla. Es la desesperación porque el Partido de los Trabajadores, la única forma que tienen para ganar es con Lula. Y finalmente, ponen lo político a la justicia. Para eso le invitamos a esta mesa para que veamos esta diferencia profunda que dice Jaime Gamuri que tiene UDI y un socialista. Estamos apoyados por millones de brasileños. Era que no. Además, Esa millones de diferencia, brasileños. esa diferencia la suponíamos. Lo interesante es ponerla sobre la mesa con ideas, con respeto y con argumentos. Jaime Gamuri, ex embajador en Brasil. Guillermo Ramírez, diputado de la UDI. Gracias por Gracias, estar Jaime, gracias, María. esta noche en la vía pública. Hacemos una pausa, ya volvemos. Siempre nos han dicho que lo importante de la... Estamos de vuelta aquí en Vía Pública, un encendido debate, interesante debate que ilustra lo que está ocurriendo en Brasil con opiniones muy distintas, pero queremos conocer la suya y escuchamos a los dos panelistas. Le preguntamos, ¿cree que el mandatario brasileño Lula da Silva debería volver a ser candidato presidencial? El 20% cree que sí, el 80% lo contrario. Esto va a ir progresando seguramente porque sigue la votación. Usted puede ver en nuestro fanpage de 24 horas y dar su opinión.
Vamos a revisar el contenido justamente de nuestra página web, 24horas.cl. Y esta es una de las destacadas. Hay muchas otras noticias, como puede ver usted aquí. Pero esta, caso Cabal. Este miércoles se conocerá, en un rato más, el miércoles ya, se conocerá el veredicto final de la arista principal. Natalia Compañón podría ser declarada culpable de delito tributario, mientras que a su ex socio, Mauricio Valero, y a la empresa Cabal se le imputan cargos por cohecho. Usted puede entrar a ver el detalle de esta información y de muchas otras en 24horas.cl. Hacemos una pausa y ya volvemos. Seguimos transitando en esta, nuestra vía pública. Canal 20.